Hola, soy del canal Cuerpo y Mente Activa. Gracias por estar aquí. Si este mensaje te ayuda hoy, deja tu like, comenta qué te gustaría ver en el canal y suscríbete. Estamos caminando rumbo a los 1000 suscriptores, y tu apoyo es fundamental para que más personas puedan ser alcanzadas por nuestros mensajes. Hoy vamos a escuchar la historia del pozo al palacio. El viaje épico de José, de la traición a la redención. Imagínese a un joven de tan solo 17 años. Arrancado de casa, traicionado por aquellos en quienes más confiaba, vendido como mercancía por sus propios hermanos, encadenado en una caravana que avanza por el desierto hacia lo desconocido. Sin nombre, no hay futuro, no hay elección. La túnica colorida, símbolo de amor, identidad y promesa, fue arrancada. Con ella, tu dignidad, su seguridad, todo lo que él llamaba hogar. Ahora, cambia la escena. Décadas después, ese mismo joven camina por corredores de poder. Ponte ropa de verdad. Lleva el sello de la autoridad. Comanda la segunda mayor potencia del mundo antiguo. Una sola decisión suya separa la vida de la muerte de millones de personas. Esto no es ficción. No es un mito. Es una historia real. Esa es la historia de José. Y lo que pasó entre el pozo y el palacio no es solo sobre él. Se trata de propósito, proceso. Y como lo que parece destrucción puede ser, en realidad, preparación. Lo que pasó en este camino te sorprenderá, te confrontará. Y tal vez cambiar para siempre la forma en que ves tus propias adversidades. Acto I. El hijo amado y los sueños imposibles. La túnica que despertó la envidia. En las tierras áridas de Canaán, donde el sol quema la piel y cada gota de agua es un regalo divino, vivía una familia con un futuro extraordinario grabado en su ADN. Jacob, descendiente de Abraham, tenía 12 hijos. Pero entre todos, uno se destacaba. José, el 11º hijo. El primogénito de Raquel, la mujer por la que Jacob trabajó 14 años para conquistar. Nacido cuando Jacob ya caminaba hacia la vejez, José representaba más que un hijo. Era la respuesta a oraciones desesperadas, el fruto de un amor genuino, la alegría de los últimos años de un hombre marcado por las luchas. Y Jacob no ocultaba su preferencia. La túnica que mandó hacer para José no era un traje ordinario. Era una declaración pública. Larga, ornamentada, multicolor. El tipo de vestimenta que vestían los príncipes, no trabajadores del campo. Cada hilo de esa túnica gritaba: este es especial. Este es diferente. Este está arriba. Mientras sus hermanos sudaban bajo el sol abrasador cuidando los rebaños, José caminaba libre, envuelto en privilegio y distinción. La túnica era un regalo de amor paternal. Pero para los hermanos, era una ofensa diaria, un recordatorio constante de que nunca serían suficientes a los ojos del Padre. El odio comenzó a germinar. Silencioso. Mortal. Sueños que sellaron un destino. A los 17 años, José tuvo visiones que lo cambiaron todo. No eran fantasías de adolescente. Eran mensajes divinos, nítidos y perturbadores. En el primer sueño, él estaba en el campo con los hermanos atando haces de trigo. De repente, su haz se levantó, erguido y altivo. Los rayos de los hermanos se inclinaron ante él en reverencia. José, con la ingenuidad típica de la juventud, contó el sueño a los hermanos. La reacción fue explosiva. ¿Crees que vas a reinar sobre nosotros? Tú, el mimado de papá, ¿vas a gobernarnos? Si José hubiera parado ahí, tal vez las cosas serían diferentes. Pero tuvo un segundo sueño, aún más audaz. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez, hasta Jacob reprendió. ¿Qué significa esto? ¿Yo y tu madre también nos inclinaremos ante ti? José no lo sabía, pero acababa de firmar su sentencia de muerte. Los hermanos ahora no solo lo odiaban. Lo envidiaban con una intensidad que solo la humillación pública puede crear. Acto 2. 20 monedas de plata y un pozo vacío. El día en que la familia murió. La oportunidad surgió cuando los hermanos estaban a 80 kilómetros de casa, en Siquelm, cuidando los rebaños. Jacob, sin darse cuenta del peligro, envió a José para ver cómo estaban. José se fue con esa maldita túnica. Obediente. Confiado. Inocente. Cuando los hermanos lo vieron a la distancia, la decisión fue instantánea. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo, tirar su cuerpo en un pozo y decir que una bestia lo devoró. Luego veremos qué será de sus sueños. Rubén, el mayor, intentó intervenir. No por amor, sino por miedo a las consecuencias ante su padre. Sugirió tirarlo vivo en un pozo seco, planeando rescatarlo más tarde. Los otros estuvieron de acuerdo.
José se acercó, tal vez saludando, tal vez sonriendo, esperando el abrazo de hermanos. Lo que recibió fue pura violencia. Arrancaron la túnica de su cuerpo con furia. Lo agarraron, ignorando sus gritos. Lo arrojaron en un agujero oscuro, seco, profundo. José suplicó. Lloró. Suplicó por misericordia. Se sentaron a comer. Deja que se hunda. Mientras José gritaba desde el fondo del pozo, pidiendo ayuda, sus propios hermanos comían pan y hablaban como si nada hubiera pasado. Años más tarde, ellos mismos admitirían, vimos su angustia cuando suplicaba, pero no escuchamos. De hermano a mercancía. Fue cuando una caravana apareció en el horizonte. Mercaderes ismaelitas transportando especias, bálsamos y mirra hacia Egipto. Judá tuvo una idea brillante. ¿Por qué matarlo y ocultar el crimen? Vamos a venderlo. Es nuestro hermano, después de todo. Así no nos ensuciamos las manos con sangre y aún así sacamos provecho. 20 monedas de plata. Ese era el precio de José. El mismo valor que un esclavo joven sano en el mercado. Para ellos, era el costo de deshacerse de un problema. Sacaron a José del pozo. Lo encadenaron. Lo entregaron a los mercaderes como ganado. Y lo vieron partir, desapareciendo en el horizonte polvoriento, rumbo a una tierra desconocida, hacia un futuro incierto. José, que había soñado con reverencia, ahora marchaba como esclavo. El hijo amado ahora era propiedad. El soñador ahora enfrentaba la pesadilla. La mentira que destruyó a un padre. Pero quedaba un problema, Jacob. ¿Cómo explicar la desaparición del hijo favorito? Los hermanos mataron a un cabrito, sumergieron la túnica de José en la sangre del animal y llevaron a Jacob. Encontramos esto. ¿Reconoces? Jacob miró. Reconoció. Y su mundo se derrumbó. Es la túnica de mi hijo. Una bestia lo devoró. José fue despedazado. Rasgó sus propias ropas, se vistió de luto y lloró inconsolablemente. Sus hijos trataron de consolarlo. Los mismos hijos que habían creado ese dolor trataron de curarlo con falsedad. Jacob rechazó todo consuelo. Bajaré a la tumba lamentándome de mi hijo. Y siguió llorando, día tras día, mes tras mes, año tras año, creyendo que José estaba muerto. Acto 3. Esclavo, prisionero, olvidado. Excelencia en cadenas. José llegó a Egipto encadenado, traumatizado, despojado de todo. Fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre poderoso e influyente. Aquí comienza algo extraordinario. La escritura repite una frase que cambia todo. El Señor estaba con José. Incluso como esclavo, José se destacó. Todo lo que tocaba prosperaba. Potifar se dio cuenta de que había algo diferente en ese hebreo. No era solo competencia. Era una presencia inexplicable que traía éxito. En poco tiempo, José fue promovido a administrador de toda la casa de Potifar. Un esclavo extranjero que administra la propiedad de un oficial del faraón. Esto era inédito. Potifar confió tanto en José que solo se preocupaba por su propia comida. Todo lo demás estaba en manos del hebreo. José podría haberse acomodado. Bueno, al menos ya no estoy en el pozo. Al menos tengo comida y un techo. Pero él eligió la excelencia. No porque alguien estuviera mirando, sino porque era quien era. La Biblia hace una observación aparentemente insignificante. José era guapo y atractivo. Este detalle se convertiría en crucial. La tentación que se convirtió en trampa. La esposa de Potifar notó a José. Y no solo lo notó. Ella lo deseó. Día tras día, ella lo acosaba. Acuéstate conmigo. José tenía todas las razones para ceder. Era joven, estaba lejos de casa, vivía en una cultura con valores morales diferentes. La mujer era poderosa, insistente. Nadie lo sabría. Nadie necesitaba saberlo. Pero José dijo que no. Su respuesta revela su carácter. Mi Señor me ha confiado todo. Él no me ha negado nada, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría cometer tal maldad y pecar contra Dios? Nota, él no dijo pecar contra Potifar o arruinar mi reputación. Él dijo, pecar contra Dios. Incluso en el Egipto pagano, lejos de todo lo que conocía, José mantuvo su integridad ante el Dios invisible. Pero la mujer no se rindió. Día tras día, José huía de ella. Hasta que un día, solo en la casa, ella lo agarró por la ropa. Acuéstese conmigo. José huyó. Literalmente. Dejó la ropa en sus manos y salió corriendo. Y allí, el rechazo se convirtió en venganza. Del palacio a la prisión. La esposa de Potifar convirtió su humillación en una acusación. Gritó por ayuda, llamó a los sirvientes. Este hebreo que mi marido trajo intentó atacarme.
Cuando grité, se escapó, dejando la ropa aquí. Mentira perfecta. Prueba fabricada. José, el hombre íntegro, era ahora el villano. Potifar se enfureció. No sabemos si creyó completamente a su esposa o si solo tenía que actuar para proteger su reputación. El resultado fue el mismo: José fue arrestado. Piensa en la injusticia. José hizo todo bien. Honró a su señor, resistió la tentación, mantuvo su integridad. ¿Y su recompensa? Prisión. Si alguna vez hiciste lo correcto y sufriste las consecuencias del mal, conoces ese dolor. Pero aquí está el detalle crucial que cambia todo. El Señor estaba con José en la cárcel. Dios no impidió el arresto, pero entró en la prisión con José. 2 años de silencio divino. En la cárcel, José se destacó de nuevo. El carcelero jefe puso a todos los prisioneros bajo su responsabilidad. Una vez más, José convirtió una situación imposible en una oportunidad de excelencia. Fue allí donde José conoció al camarero y al panadero del faraón, ambos presos por ofender al rey. En una misma noche, ambos tuvieron sueños perturbadores. José, por inspiración divina, interpretó: el mayordomo sería restaurado, el panadero sería ejecutado. Antes de que el mayordomo se fuera, José hizo un pedido desesperado: cuando todo esté bien contigo, acuérdate de mí. Cuéntale al faraón sobre mí. Fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí no hice nada para merecer prisión. 3 días después, exactamente como José predijo, el mayordomo fue restaurado a su puesto y el panadero ejecutado. ¿Y el guardaespaldas? El mayordomo, sin embargo, no se acordó de José. Él lo olvidó. 2 años. José esperó otros 2 años en la cárcel. Traicionado por los hermanos, falsamente acusado de hacer lo correcto, y ahora olvidado por la única persona que podría ayudarlo. Si alguna vez te sentiste olvidado por Dios, José te entiende. Pero Dios nunca olvida. Él solo estaba preparando algo grandioso. Acto 4. Cuando Dios interrumpe la historia. Sueños que sacudieron un imperio. 2 años pasaron. José tenía ahora unos 30 años. Había pasado 13 años en Egipto, años como esclavo, años como prisionero. 13 años desde el pozo. 13 años desde que vio a su padre. Entonces, en una sola noche, todo cambió. El faraón tuvo 2 sueños aterradores. En el primero, 7 vacas gordas y sanas salieron del Nilo. Después, 7 vacas magras y enfermas devoraban a las gordas. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y buenas fueron devoradas por 7 espigas marchitas y quemadas. El faraón se despertó perturbado. Convocó a todos los magos, sabios e intérpretes de sueños de Egipto. Ninguno pudo explicarlo. Fue cuando el mayordomo finalmente recordó: Majestad, debo confesar mi error. Cuando estuve en la cárcel, había un joven hebreo que interpretó mis sueños con absoluta precisión. Todo sucedió exactamente como él dijo. De la celda al trono en 24 horas. Traigan a ese hombre de inmediato. José fue arrancado de la prisión a toda prisa. Se afeitó, se cambió de ropa y fue llevado ante el hombre más poderoso del mundo antiguo. Imagina el momento. José, prisionero olvidado, ahora está ante el trono del faraón. Toda la corte egipcia observa. Los sabios que han fallado están allí, avergonzados. El faraón no perdió tiempo. Tuve un sueño que nadie puede interpretar. He oído que puedes hacerlo. La respuesta de José define quién es, no soy yo. Pero Dios le dará al faraón la respuesta que busca. Incluso ante el poder absoluto, incluso después de años de injusticia, José no busca su propia gloria. Él apunta a Dios. El faraón contó sus sueños. José escuchó y, con claridad divina, explicó: los 2 sueños son uno solo. Dios está revelando el futuro. 7 años de abundancia vendrán sobre Egipto. Después, 7 años de hambre devastadora que borrará todo recuerdo de la abundancia. Pero José no se detuvo en la interpretación. Presentó un plan detallado: nombrar a un administrador sabio, recoger el 20% de la producción durante los años de abundancia, construir almacenes en todas las ciudades, utilizar esas reservas durante el hambre. El faraón miró a José. Miró a sus consejeros. Y tomó una decisión que cambiaría la historia. ¿Hay alguien como este hombre, en quien está el Espíritu de Dios? Ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio como tú. Tú dirigirás mi palacio. Todo mi pueblo obedecerá sus órdenes. Solo yo, en el trono, seré más grande que tú. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado al segundo hombre más poderoso de Egipto. Del esclavo al virrey. El faraón quitó su anillo de autoridad y lo puso en el dedo de José.
Lo vistió con lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Hizo que José caminara en el segundo carruaje real, con gente gritando: «Abran paso». Le dio un nombre egipcio, Zafenate Panea, el que revela misterios. Arregló su matrimonio con Acenate, hija de un sacerdote influyente. José tenía 30 años, la misma edad en que Jesús comenzaría su ministerio. Había esperado 13 años desde el pozo. Pero ahora, con autoridad absoluta, José recorrió todo Egipto implementando su plan. Durante los 7 años de abundancia, almacenó tanto trigo que parecía arena del mar. Cantidad incalculable. En cada ciudad, los almacenes estaban llenos de provisiones. En ese periodo, José tuvo 2 hijos. Los nombres revelan su viaje emocional. Manasés: Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento. Efraín: Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento. José no borró los recuerdos dolorosos, pero Dios los convirtió en testimonio de fidelidad. Acto V. Cuando los sueños se encuentran con la realidad. Los hermanos se inclinan. Exactamente como José predijo, después de 7 años de abundancia, el hambre llegó. Y no solo en Egipto. La crisis se extendió a todas las naciones vecinas, incluyendo Canaán. En Hebrón, Jacob oyó que había trigo en Egipto. Con la familia muriendo de hambre, no tenía otra opción. Envió 10 hijos a Egipto para comprar alimentos. Pero mantuvo a Benjamín, el menor, en casa por miedo de perderlo también. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, fueron llevados ante el gobernador responsable de la distribución de alimentos. José. Más de 20 años habían pasado desde que lo vendieron. José estaba diferente, vestidos egipcios, cabeza rapada, hablando por medio de intérprete. Ellos no lo reconocieron. Pero José los reconoció inmediatamente. Y cuando se inclinaron ante él, con la cara en el suelo, los sueños de la juventud se cumplieron ante sus ojos. La prueba del arrepentimiento. José no se rebeló de inmediato. Necesitaba saber, ¿cambiaron? El odio aún ardía. ¿Harían con Benjamín lo que le hicieron? Hablando por intérprete, José los acusó de espionaje. Los detuvo durante 3 días. Luego propuso: uno se quedará cautivo como garantía, los otros regresarían con Benjamín para probar que no eran espías. Mientras hablaban entre ellos en hebreo, pensando que José no entendía, confesaron: estamos pagando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Vimos su angustia cuando suplicaba misericordia, pero no le escuchamos. José tuvo que salir a llorar. 20 años de dolor, traición y pérdida. Y ahora, por primera vez, oía arrepentimiento genuino. José mantuvo a Simeón cautivo y envió a los demás de vuelta. Secretamente ordenó que su dinero fuera devuelto dentro de las bolsas de trigo. Cuando se enteraron, estaban aterrorizados. ¿Qué nos está haciendo Dios? Judá se ofrece. De regreso a Canaán, Jacob se negó rotundamente a enviar a Benjamín. Ya había perdido a José. Tampoco perdería el único hijo que le quedaba a Raquel. Pero el hambre continuó. Los alimentos se acabaron. No había elección. Fue Judá quien dio la garantía: yo mismo seré responsable de él. Si no lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa por el resto de mi vida. Este es el mismo Judá que sugirió vender a José. Ahora se ofrece como garantía por su hermano menor. La transformación había comenzado. Cuando José vio a Benjamín, su único hermano de sangre completa, casi perdió el control. Salió apresuradamente para llorar en privado. Durante el banquete, José los sentó por orden de nacimiento, del más viejo al más joven. Ellos estaban perplejos. ¿Cómo este egipcio sabe nuestras edades exactas? José le sirvió a Benjamín 5 veces más comida que a los otros. Estaba probando. ¿Todavía había envidia? ¿Se quejarían de la preferencia? Ninguno de los dos murmuró. Entonces José planeó la prueba final. Ordenó que su copa de plata fuera puesta en el saco de Benjamín. Cuando se fueron, envió guardias para acusarlos de robo. Confiados en su inocencia, declararon: si alguno de nosotros tiene la copa, que muera, y todos seremos esclavos. La copa fue encontrada con Benjamín. Rasgaron sus ropas en desesperación. Volvieron a la ciudad, no para salvarse abandonando a Benjamín, sino juntos como familia. Yo soy José. Delante de José, Judá hizo el discurso más poderoso de su vida. Mi señor, nuestro padre es anciano. Este joven es el último hijo que le queda. Su hermano murió, y él es todo lo que queda de la mujer que amaba. Si volvemos sin él, nuestro padre morirá de tristeza. Entonces Judá dijo las palabras que quebraron completamente a José. Me quedo como esclavo en lugar del joven. ¿Cómo puedo volver y ver sufrir a mi padre? José no aguantó más. Mandó a todos los egipcios que salieran.
Se quedó solo con sus hermanos. Y lloró tan fuerte que todo el palacio lo oyó. Yo soy José. ¿Mi padre todavía vive? Los hermanos se silenciaron. Terror puro. El hermano que vendieron como esclavo ahora tenía poder absoluto sobre sus vidas. Pero José dijo algo que resuena a través de los siglos. Acérquense a mí. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se entristezcan ni se culpen. Fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservar vidas. No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. Lee esto de nuevo. José no minimizó la traición. No fingió que no le doliera. Pero eligió ver la mano de Dios transformar el mal en bien. Epílogo, legado de un perdonador. José trajo a toda su familia a Egipto. Jacob, de 130 años, finalmente se encontró con su hijo que había estado llorando durante más de 20 años. Ahora puedo morir en paz, porque veo que sigues vivo. Después de la muerte de Jacob, los hermanos temían venganza. ¿Y si ahora José nos paga por el mal que hemos hecho? La respuesta de José define su legado. No tengáis miedo. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Habéis planeado el mal contra mí, pero Dios lo ha convertido en bien, para que hoy muchas vidas sean salvadas. Por tanto, no temáis. Yo cuidaré de ti y de tus hijos. José vivió 110 años. Vio 3 generaciones de descendientes. Antes de morir, profetizó, Dios ciertamente vendrá en su ayuda y los llevará desde esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando eso suceda, llévate mis huesos contigo. 400 años después, Moisés cumplió su petición. Los huesos de José cruzaron el Mar Rojo y fueron enterrados en la tierra prometida. Mensaje final. Tu pozo tiene propósito. José esperó 13 años desde el pozo hasta el palacio. 13 años de traiciones, falsas acusaciones, promesas olvidadas. Pero nunca se dio por vencido. Su historia nos enseña. La integridad importa, incluso cuando nadie está viendo. José mantuvo sus principios en la casa de Potifar, en la cárcel, ante el faraón. No porque fuera fácil, sino porque era quien eligió ser. Excelencia abre puertas. Incluso como esclavo y prisionero, José trabajó con excelencia. Y esto fue notado. Por Potifar, por el carcelero, por el faraón. Dios transforma la tragedia en triunfo. El pozo era un plan de asesinato. Dios lo convirtió en un plan de salvación para millones. El perdón libera al que perdona. José no fingió que la traición no ocurrió, pero eligió ver el propósito divino más allá del dolor humano. Sus sueños no murieron, solo esperaron el momento adecuado. Los hermanos se inclinaron, no por fuerza, sino por necesidad. Dios cumplió los sueños de José de una manera que trajo restauración, no venganza. Hoy, la pregunta no es si vas a pasar por pozos en la vida. La pregunta es, ¿qué harás mientras estés allí? José eligió excelencia. Escogió integridad. Escogió perdón. Y Dios lo usó para salvar a las naciones. El mismo Dios que estaba con José en el pozo, en la casa de Potifar, en la prisión egipcia, delante del faraón, está contigo hoy. Su pozo tiene un propósito. Su prisión tiene una fecha de vencimiento. Su palacio está llegando. Continúa. El soñador aún vive.